Hola chicos, bienvenidos al módulo número 5, en el cual vamos a estar hablando sobre la historia y los fundamentos del pan. Entonces vamos a comenzar. Primero, la historia del pan. Vamos a hablar sobre el origen. Ahora, una pequeña nota. ¿Por qué es importante conocer el origen de las cosas? Sea lo que sea que hagamos, siempre es bueno conocer de dónde viene la profesión a la que nos dediquemos, o en este caso la historia del pan, porque nos ayuda a entender un poco de dónde surge la necesidad. Más adelante en la historia del pan, cómo por accidente se conoce la fermentación. Y en general nos ayuda a entender de dónde venimos, cómo ha evolucionado hasta la época y hacia dónde podemos ir. Entonces va a ser una pequeña introducción a la historia del pan. En el caso de que ustedes estén interesados en saber un poco más acerca de esto, pueden claramente investigar esto aparte porque hay documentales y todo esto acerca del pan. Pero nosotros vamos a cubrir aquí los inicios, los orígenes y lo más importante en cada época. Entonces, comencemos. El origen del pan. Existe evidencia que en épocas prehistóricas se molían los cereales y se los mezclaba con agua, generando una especie de pasta que luego dejaban secar al fuego, lo que a su vez creaba una galleta que podía ser conservada durante días. Esta galleta o tortilla se la puede considerar como un pan primitivo. Los siguientes datos que tenemos sobre el pan ya nos remontan a la época de Egipto, en donde se consumía un pan ácimo, un pan que no tenía levadura, que era negro y tosco. En la actualidad todavía existe el pan ácimo, sin embargo ya no es negro y tosco como en esa época, es más como lo estamos viendo ahorita en esta imagen de aquí. Y como no tenía levadura, no es un pan que crece, es un pan que es más bien plano. Los egipcios también construyeron hornos y por accidente, y esto es lo que les había mencionado antes, por accidente descubren la fermentación de la masa para que crezca. Fueron los primeros en utilizar levadura. Como dije, su cultura, la cultura egipcia fueron quienes descubrieron por accidente que la masa fermentaba, porque una vez dejaron un pedazo de masa, bueno, es una historia, nunca se sabrá realmente lo que pasó, pero hay una especie de historia que cuenta que dejaron un pedazo de masa al lado del horno se olvidaron ahí y la masa después fermentó y fue creciendo por las mismas levaduras que tiene la harina, etcétera. Entonces esta masa se elevaba y adquiría un sabor más complejo. Entonces, como dije también, ellos fueron los primeros en utilizar la levadura. Más tarde en Grecia fue donde el pan alcanzó su perfeccionamiento y la variedad que ahora, bueno, incluso hay más en la época actual. En Grecia, aquellos que eran panaderos gozaban de un gran prestigio. Luego nos vamos hacia Roma. Los romanos mejoraron los hornos, molinos y máquinas de amasar. En esta época el pan era considerado alimento de ricos. Siglos más tarde se fueron mejorando y desarrollando técnicas de elaboración del pan. Aparecen el baguette y el sándwich. Y este último le debe su nombre, y esto es súper interesante y súper, por así decirlo, un poco hasta chistoso, que el sándwich le debe su nombre a John Montagu, no sé cómo se pronuncia su nombre, es francés, si no estoy mal, cuarto conde de Sandwich. Entonces, de ahí viene el nombre sándwich. Y algo muy importante de esta época es que se crean los gremios de panaderos, se crean harinas más finas y el pan pasa a ser un alimento al alcance de todas las clases sociales. ¿Se acuerdan que antes era de ricos? Bueno, pues ya en esta época ya es un alimento un poco más ya para todas las clases sociales, como lo es ahora. Ok, vamos a hablar sobre la actualidad, la historia del pan en la actualidad. En la actualidad el consumo de pan ha descendido debido a diferentes factores y tendencias de dietas como la intolerancia al gluten, la aparición de nuevos panes congelados que no cumplen con las expectativas de los consumidores porque tienen muchos aditivos y cosas para que duren más. Entonces, por estos motivos se ha visto afectado el consumo de pan en la actualidad. Sin embargo, como pongo aquí en la diapositiva, han aparecido tendencias, sí, que por un lado hace que la gente deje de consumir pan, pero por otro lado, a su vez generan nuevas oportunidades de negocio e innovación. De aquí es donde aparecen los panes integrales, panes de masa madre, que tienen más beneficios nutricionales que el pan común. Entonces, tú puedes ver esto como una amenaza o como yo creo que se puede ver esto como una gran oportunidad de innovar, de buscar nuevas formas de vender pan, teniendo en cuenta las tendencias mundiales que hay sobre veganismo y dietas un poco más conservadoras, por así decirlo, nutricionalmente, o también personas que son intolerantes al gluten.
Hay muchas recetas de este tipo de pan. Entonces hay oportunidad para innovar. Muchas veces esta clase de amenazas o de razones por las que la gente deja de consumir pan se convierte en una gran oportunidad para nuevos emprendedores, para personas con nuevas ideas. Entonces siempre que encuentren una amenaza en el mercado, traten de ver el otro lado, la otra cara de la moneda. No, siempre hay otra cara. Así como hay una amenaza, siempre va a haber una oportunidad, ¿ya? Entonces, esto también es una especie de consejo de emprendedor. Busquen oportunidades dentro de las amenazas. Donde otras personas ven algo malo, ustedes busquen lo bueno porque siempre hay. En este caso, panes integrales, panes de masa madre y muchas otras cosas que pueden hacer ustedes con las nuevas tendencias. Hoy en día, esto es algo importante, hoy en día el pan sigue siendo considerado un producto básico, siendo una de sus principales características su valor económico, ya que dicho valor se utiliza para establecer el costo de vida en los diferentes países e influye en el índice de precios al consumo. Entonces el pan sigue y seguirá siendo básico para la economía de un país. A partir de este precio se puede es una especie de base para la canasta básica y cosas así con el precio del pan. Entonces el pan es pilar fundamental, aunque no parezca, de la economía incluso del país o de los países. Ok, futuro de la panadería. Y aquí es donde también pueden entrar ustedes con sus ideas innovadoras ideas locas, lo que ustedes quieran. La industria de la panadería ha sobrevivido a cambios y contingencias históricas, catástrofes naturales, cambios en el mercado y estilos de alimentación de los consumidores. Es una industria, en mi opinión, que se adapta a cualquier situación. El pan es esencial en la dieta de muchas culturas actualmente en el mundo. En todos los países se consume pan, quizás en algunos menos que en otros, pero el pan es esencial. Y lo que le hace esencial es la facilidad con la que se puede adaptar a diferentes situaciones, a diferentes eventos, como ya vemos aquí, a contingencias históricas, catástrofes naturales, etc. Entonces, es una industria en la que, a pesar de que uno pensaría que no se puede innovar y se puede adaptar a nuevas cosas. Si es que no fuera así, no seguiría ahorita el pan vendiéndose, no seguiría esta industria siendo tan fuerte como lo es. Ok, en la actualidad la industria del pan enfrenta tres grandes desafíos. Mercados más competitivos, que exige la incorporación de nuevas tecnologías, un público más informado que exige mayor calidad y variedad, y obviamente también nuevas leyes y normativas, que eso ya va a depender de cada país. Grandes desafíos, que por un lado, como lo dice aquí, pueden ser desafíos o incluso amenazas, pero ya depende, como les dije antes, de ustedes cómo pueden aprovechar estos cambios, este cliente más informado, para vender un producto diferente, un producto innovador. Hay mil formas de hacerlo. Ustedes solo tienen que buscar la manera, buscar algo nuevo y listo. Incluso no hace falta tampoco ser 100% innovador, simplemente algo que te diferencie, que aproveche lo que estamos viendo aquí, estos desafíos, importantísimo. Con esto concluimos lo que es ya una historia rápida del pan, hablando sobre el origen, la actualidad y el futuro de la panadería. Espero que esto les haya ayudado no solo a saber de dónde viene, sino hacia dónde pueden ir. Con todo lo que hemos visto hasta ahora sobre los desafíos que ha pasado la industria panadera durante la historia, les hace ver a ustedes que esta industria es muy versátil, es muy adaptable y sobre todo es fácil innovar siempre y cuando tú veas lo que el mercado necesita. Si el mercado está siendo un mercado mucho más exigente en cuanto a calidad, en cuanto a valor nutricional, encuentra una oportunidad por ahí. Si es que existe si existe un público más informado, busca una oportunidad por ahí, dales más información sobre tu pan. No te guardes ningún secreto, diles qué tiene, diles cuál es el valor nutricional, etc. Muy importante entender lo versátil y lo adaptable que es esta industria, porque eso obviamente nos hace saber que tiene potencial para sobrevivir en el tiempo, si es que le hacemos bien las cosas. Si es que ahora tú empiezas tu emprendimiento de panadería, tienes toda la oportunidad de hacer que esto sea un emprendimiento que dure generaciones. Entonces, todo siempre va a depender de ti. Ya nos vemos en el siguiente capítulo de este módulo.